Una historia de las montañas rugosas. Durante el otoño de 1827, mientras residía cerca de Charlottesville, Virginia, conocí casualmente al señor Augustus Bedloe. Este joven era extraordinario en todos los aspectos y despertó en mí un profundo interés y curiosidad. Me resultaba imposible comprenderlo, tanto en sus relaciones morales como físicas. No pude obtener ningún dato satisfactorio sobre su familia. Nunca averigüé de dónde venía. Incluso sobre su edad, aunque lo llamo un joven caballero, había algo que me desconcertaba en gran medida. Ciertamente parecía joven y se empeñaba en hablar de su juventud, pero había momentos en los que no me hubiera costado imaginarlo con 100 años. Pero en ningún aspecto era más peculiar que en su apariencia personal. Era singularmente alto y delgado. Estaba muy encorvado. Sus extremidades eran excesivamente largas y demacradas. Su frente era ancha y baja. Su tez estaba absolutamente exangüe. Su boca era grande y flexible, y sus dientes eran más anchos y desiguales, aunque sanos, de lo que jamás había visto dientes en una cabeza humana. Sin embargo, la expresión de su sonrisa no era en absoluto desagradable, como cabría suponer, sino que no presentaba variación alguna. Era de una profunda melancolía, de una tristeza incesante y sin fin. Sus ojos eran anormalmente grandes y redondos como los de un gato. Las pupilas, también, ante cualquier aumento o disminución de la luz, se contraían o se dilatación, como se observa en la tribu felina. En momentos de excitación, los globos se iluminaban hasta un grado casi inconcebible. Parecían emitir rayos luminosos, no de un brillo reflejado, sino intrínseco, como lo hace una vela o el sol. Sin embargo, su condición ordinaria era tan totalmente insípida, vaporosa y opaca, que transmitía la idea de los ojos de un cadáver enterrado hace mucho tiempo. Estas peculiaridades de la persona parecían causarle mucha molestia, y continuamente aludía a ellas en una especie de tensión mitad explicativa, mitad apologética, que, cuando la oí por primera vez, me impresionó muy dolorosamente. Sin embargo, pronto me acostumbré y mi inquietud desapareció. Parecía que su intención era más bien insinuar, que afirmar directamente, que físicamente no siempre había sido lo que era, que una larga serie de ataques neurálgicos lo habían reducido de una condición de belleza personal más que habitual, a la que yo veía. Durante muchos años había sido atendido por un médico llamado Templeton, un anciano caballero de unos 70 años, a quien había conocido en Saratoga y de cuya atención, mientras estuvo allí, recibió, o creyó recibir, un gran beneficio. El resultado fue que Bedloe, que era rico, había llegado a un acuerdo con el doctor Templeton, por el cual este último, a cambio de una generosa asignación anual, había accedido a dedicar su tiempo y experiencia médica exclusivamente al cuidado del inválido. El doctor Templeton había sido viajero en su juventud. En París se había convertido en gran medida a las doctrinas de Mesmer. Fue gracias a los remedios magnéticos que logró aliviar los dolores agudos de su paciente, y este éxito inspiró naturalmente en este último un cierto grado de confianza en las opiniones de las que se habían extraído los remedios. Sin embargo, el doctor, como todos los entusiastas, había luchado mucho para convertir por completo a su alumno, y finalmente logró su objetivo hasta el punto de inducir al enfermo a someterse a numerosos experimentos. Mediante la repetición frecuente de estos, se había producido un resultado que en los últimos tiempos se había vuelto tan común que atraía poca o ninguna atención, pero que, en la época en que escribo, se había conocido muy raramente en Estados Unidos. Quiero decir que entre el doctor Templeton y Bedloe había surgido, poco a poco, una relación muy clara y marcada, o una relación magnética. Sin embargo, no estoy preparado para afirmar que esta relación se extendiera más allá de los límites del simple poder inducir el sueño, pero este poder en sí había alcanzado una gran intensidad. En el primer intento de inducir la somnolencia magnética, el mesmerista fracasó por completo. En el quinto o sexto lo consiguió muy parcialmente y tras un esfuerzo prolongado. Solo en el 12º el triunfo fue completo. Después de esto, la voluntad del paciente sucumbió rápidamente ante la del médico, de modo que, cuando conocía a los dos por primera vez, el sueño se producía casi instantáneamente, por la mera voluntad del operador,
incluso cuando el enfermo no era consciente de su presencia. Solo ahora, en el año 1845, cuando miles de personas presencian a diario milagros similares, me atrevo a registrar esta aparente imposibilidad como un hecho serio. El temperamento de Bedloe era, en el más alto grado, sensible, excitable, entusiasta. Su imaginación era singularmente vigorosa y creativa, y sin duda derivaba fuerza adicional del uso habitual de morfina, que ingería en gran cantidad y sin la cual le habría resultado imposible existir. Era su costumbre tomar una dosis muy grande de morfina inmediatamente después del desayuno, cada mañana, o más bien inmediatamente después de una taza de café fuerte, ya que no comía nada por la mañana, y luego se ponía en marcha solo, o acompañado únicamente por un perro, en una larga excursión por la cadena de colinas salvajes y lúgubres que se extienden al oeste y al sur de Charlottesville, y allí se les da el digno título de Montañas Ragged. En un día tenue, cálido y brumoso, hacia finales de noviembre, y durante el extraño interregno de las estaciones que en Estados Unidos se denomina verano indio, el señor Bedloe partió como de costumbre hacia las colinas. El día pasó y aún no había regresado. Alrededor de las 8 de la noche, alarmados por su prolongada ausencia, estábamos a punto de salir en su busca, cuando apareció inesperadamente, con una salud no peor de lo habitual y con un ánimo bastante más animado de lo normal. El relato que hizo de su expedición y de los acontecimientos que le habían retenido fue ciertamente singular. Recordaréis, dijo, que eran alrededor de las 9 de la mañana cuando salí de Charlottesville. Me dirigí inmediatamente hacia las montañas y, alrededor de las 10, entré en un desfiladero que era completamente nuevo para mí. Seguí los meandros de este paso con mucho interés. El paisaje que se presentaba a mi alrededor, aunque apenas merecía ser llamado grandioso, tenía un aspecto indescriptible y, para mí, delicioso de desolación lúgubre. La soledad parecía absolutamente virgen. No pude evitar creer que el césped verde y las rocas grises sobre las que caminaba nunca antes habían sido pisadas por el pie de un ser humano. Tan completamente aislada, y de hecho inaccesible, excepto a través de una serie de accidentes, es la entrada del barranco, que de ninguna manera es imposible que yo haya sido el primer aventurero, el primer y único aventurero, que haya penetrado en sus recovecos. La espesa y peculiar niebla o humo que distingue al verano indio, y que ahora se cernía pesadamente sobre todos los objetos, sin duda sirvió para profundizar las vagas impresiones que estos objetos creaban. Tan densa era esta agradable niebla que en ningún momento pude ver más de una docena de metros del camino que tenía delante. Este camino era excesivamente sinuoso, y como no se veía el sol, pronto perdí toda noción de la dirección en la que viajaba. Mientras tanto, la morfina tuvo su efecto habitual, el de dotar a todo el mundo exterior de una intensidad de interés. En el temblor de una hoja, en el tono de una brizna de hierba, en la forma de un trébol, en el zumbido de una abeja, en el brillo de una gota de rocío, en la respiración del viento, en los tenues olores que provenían del bosque, surgió todo un universo de sugerencias, un alegre y abigarrado tren de pensamientos rapsódicos e incoherentes. Ocupado en esto, caminé durante varias horas, durante las cuales la niebla se hizo tan espesa a mi alrededor que al final me vi obligado a andar a tientas. Y entonces me invadió una inquietud indescriptible, una especie de vacilación, temblor nerviosos. Temía pisar, no fuera a precipitarme a algún abismo. También recordé extrañas historias que se contaban sobre estas colinas escarpadas y sobre las rudas y feroces razas de hombres que habitaban sus arboledas y cavernas. 1000 vagas fantasías me oprimían y desconcertaban, fantasías que eran tanto más angustiosas cuanto más vagas. De repente, mi atención fue captada por el fuerte sonido de un tambor. Mi asombro fue, por supuesto, extremo. Un tambor en estas colinas era algo desconocido. No podría haberme sorprendido más el sonido de la trompeta del arcángel. Pero surgió una nueva y aún más asombrosa fuente de interés y perplejidad. Se oyó un sonido salvaje de traqueteo o tintineo, como si fuera un manojo de llaves grandes, y al instante un hombre de rostro moreno y semidesnudo pasó corriendo junto a mí con un grito. Se acercó tanto a mí que sentí su aliento caliente en mi cara. Llevaba en una mano un instrumento compuesto por un conjunto de anillos de acero,
y los agitaba vigorosamente mientras corría. Apenas había desaparecido en la niebla cuando, jadeando tras él, con la boca abierta y los ojos brillantes, se lanzó una enorme bestia. No podía equivocarme en su carácter. Era una hiena. La visión de este monstruo más bien alivió que aumentó mis terrores, pues ahora me aseguraba de que estaba soñando, me esforzaba por despertar a la conciencia. Di un paso audaz y enérgico hacia adelante. Me froté los ojos. Grité. Me pellizqué las extremidades. Un pequeño manantial de agua se presentó a mi vista, y allí, agachándome, me bañé las manos, la cabeza y el cuello. Esto pareció disipar las sensaciones equívocas que hasta entonces me habían molestado. Me levanté, como pensé, un hombre nuevo, y proseguí firme y complaciente por mi camino desconocido. Al fin, bastante abrumado por el esfuerzo y por una cierta opresión de la atmósfera, me senté bajo un árbol. Enseguida llegó un débil rayo de sol, y la sombra de las hojas del árbol cayó débil pero claramente sobre la hierba. Contemplé esta sombra durante muchos minutos con asombro. Su carácter me dejó estupefacto. Miré hacia arriba. El árbol era una palmera. Me levanté apresuradamente, en un estado de terrible agitación, pues la fantasía que había soñado ya no me serviría. Sentí que tenía un perfecto dominio de mis sentidos, y estos sentidos trajeron a mi alma un mundo de sensaciones nuevas y singulares. El calor se volvió de repente insoportable. Un extraño olor invadía la brisa. Un murmullo bajo y continuo, como el que surge de un río caudaloso pero que fluye suavemente, llegó a mis oídos, entremezclado con el peculiar zumbido de multitudinarias voces humanas. Mientras escuchaba con un asombro extremo que no necesito intentar describir, una fuerte y breve ráfaga de viento se llevó la niebla que caía como por arte de magia. Me encontré al pie de una alta montaña, y mirando hacia abajo a una vasta llanura, por la que serpenteaba un río majestuoso. A la orilla de este río se alzaba una ciudad de aspecto oriental, como las que leemos en los cuentos árabes, pero de un carácter aún más singular que cualquiera de las allí descritas. Desde mi posición, que estaba muy por encima del nivel de la ciudad, podía percibir todos sus rincones y esquinas, como si estuvieran delineados en un mapa. Las calles parecían innumerables y se cruzaban de forma irregular en todas direcciones, pero eran más bien callejones largos y sinuosos que calles, y estaban absolutamente repletas de habitantes. Las casas eran tremendamente pintorescas. A cada lado había un desierto de balcones, terrazas, minaretes, santuarios y miradores fantásticamente tallados. Abundaban los bazares, y en ellos se exhibían ricas mercancías en infinita variedad y profusión. Sedas, muselinas, la cubertería más deslumbrante, las joyas y gemas más magníficas. Además de estas cosas, se veían por todas partes estandartes y palanquines, literas con damas majestuosas con velos teñidos, elefantes ricamente caparazonados, ídolos grotescamente tallados, tambores, estandartes y gons, lanzas, mazas plateadas y doradas. Y en medio de la multitud, el clamor, la complejidad y la confusión general entre millón de hombres negros y amarillos, con turbantes y túnicas y barbas onduladas, vagaba una multitud incontable de toros sagrados desollados, mientras vastas legiones del sucio pero sagrado mono trepaban, parloteando y chillando, por las cornisas de las mezquitas, o se aferraban a los minaretes y miradores. Desde las calles abarrotadas hasta las orillas del río descendían innumerables tramos de escaleras que conducían a lugares de baño, mientras que el propio río parecía abrirse paso con dificultad entre la inmensa flota de barcos profundamente cargados que obstruían su superficie a lo largo y ancho. Más allá de los límites de la ciudad se alzaban, en grupos majestuosos y frecuentes, la palmera y el cacao, junto con otros árboles gigantescos y extraños de una edad inmensa, y aquí y allá se podía ver un campo de arroz, la choza de paja, de un campesino, un estanque, un templo perdido, un campamento de gitanos o una doncella solitaria y elegante que se dirigía, con una jarra sobre la cabeza, a las orillas del magnífico río. Ahora diréis, por supuesto, que soñé, pero no es así. Lo que vi, lo que oí, lo que sentí, lo que pensé, no tenía nada de la inconfundible idiosincrasia del sueño. Todo era rigurosamente coherente.
Al principio dudé de estar realmente despierto, y me sometí a una serie de pruebas que pronto me convencieron de que lo estaba. Ahora bien, cuando uno sueña, y en el sueño sospecha que está soñando, la sospecha no deja de confirmarse, y el durmiente se despierta casi inmediatamente. Así pues, Novalis no se equivoca al decir que estamos cerca de despertar cuando soñamos que soñamos. Si la visión me hubiera ocurrido tal como la describo, sin sospechar que era un sueño, entonces podría haber sido un sueño. Pero ocurriendo como lo hizo, y sospechado y probado como lo fue, me veo obligado a clasificarlo entre otros fenómenos. En esto no estoy seguro de que te equivoques, observó el doctor Templeton, pero continúa. Te levantaste y descendiste a la ciudad. Me levanté, continuó Bedloe, mirando al doctor con un aire de profundo asombro. Me levanté, como usted dice, y descendí a la ciudad. En mi camino, me encontré con una inmensa multitud, abarrotando todas las avenidas, todas en la misma dirección, y exhibiendo en cada acción la más salvaje excitación. Muy repentinamente, y por algún impulso inconcebible, me impregné intensamente de un interés personal en lo que estaba sucediendo. Parecía sentir que tenía un papel importante que desempeñar, sin entender exactamente cuál era. Sin embargo, frente a la multitud que me rodeaba, experimenté un profundo sentimiento de animosidad. Me alejé de ellos y, rápidamente, por un camino tortuoso, alcancé y entré en la ciudad. Aquí todo era el más salvaje tumulto y contienda. Un pequeño grupo de hombres, vestidos con ropas mitad indias, mitad europeas, y dirigidos por un caballero con un uniforme en parte británico, se enfrentaban, en gran desventaja, con la chusma que pululaba por los callejones. Me uní al grupo más débil, armándome con las armas de un oficial caído y luchando no sabía contra quién con la ferocidad nerviosa de la desesperación. Pronto fuimos superados en número y nos vimos obligados a buscar refugio en una especie de kiosco. Aquí nos atrincheramos y, por el momento, estábamos seguros. Desde una aspillera cerca de la cima del kiosco, percibí una gran multitud, en furiosa agitación, rodeando y asaltando un palacio alegre que sobresalía sobre el río. En ese momento, desde una ventana superior de este palacio, descendió una persona de aspecto afeminado, por medio de una cuerda hecha con los turbantes de sus asistentes. Había un bote cerca, en el que escapó a la orilla opuesta del río. Y ahora un nuevo objeto se apoderó de mi alma. Les dije unas pocas palabras apresuradas pero enérgicas a mis compañeros. Tras haber logrado convencer a algunos de ellos de mi propósito, salí frenéticamente del kiosco. Nos abalanzamos en medio de la multitud que lo rodeaba. Al principio retrocedieron ante nosotros. Se reagruparon, lucharon frenéticamente y volvieron a retroceder. Mientras tanto, nos alejamos del kiosco y nos quedamos desconcertados y enredados entre las estrechas calles de casas altas y sobresalientes, en cuyos recovecos el sol nunca había podido brillar. La chusma nos presionaba impetuosamente, acosándonos con sus lanzas y abrumándonos con flechas. Estas últimas eran muy notables y se parecían en algunos aspectos a la serpiente malaya. Estaban hechas para imitar el cuerpo de la serpiente reptante, y eran largas y negras, con una punta envenenada. Una de ellas me golpeó en la sien derecha. Me tambaleé y caí. Una enfermedad instantánea y terrible se apoderó de mí. Luché, jadeé, morí. Ahora difícilmente insistirás, dije sonriendo, en que toda tu aventura no fue un sueño. No estás preparado para mantener que estás muerto. Cuando dije estas palabras, por supuesto, esperaba una respuesta enérgica de Bedloe, pero, para mi sorpresa, vaciló, tembló, se puso terriblemente pálido y permaneció en silencio. Miré hacia Templeton. Estaba sentado erguido y rígido en su silla. Le castañeteaban los dientes y los ojos se le salían de las órbitas. «Continúa», le dijo por fin con voz ronca a Bedloe. «Durante muchos minutos», continuó este último, mi único sentimiento fue de la oscuridad y la no entidad, con la conciencia de la muerte. Al fin, pareció pasar una violenta y repentina descarga a través de mi alma, como si fuera electricidad. Con ella vino la sensación de elasticidad y de luz.
Esto último lo sentí. No lo vi. En un instante parecía elevarme del suelo. Pero no tenía presencia corporal, ni visible, ni audible, ni palpable. La multitud se había ido. El tumulto había cesado. La ciudad estaba en relativo reposo. Debajo de mí yacía mi cadáver, con la flecha en la sien, toda la cabeza muy hinchada y desfigurada. Pero todas estas cosas las sentía, no las veía. No me interesaba nada. Incluso el cadáver parecía un asunto que no me concernía. No tenía voluntad, pero parecía impulsado a moverse, y salí flotando alegremente de la ciudad, volviendo sobre el tortuoso camino por el que había entrado en ella. Cuando llegué al punto del barranco en las montañas en el que me había encontrado con la hiena, volví a experimentar una descarga como de una batería galvánica. La sensación de peso, de voluntad, de sustancia, regresó. Me convertí en mi yo original y dirigí mis pasos con entusiasmo hacia casa, pero el pasado no había perdido la viveza de lo real, y ahora, ni por un instante, puedo obligar a mi entendimiento a considerarlo como un sueño. Tampoco lo era, dijo Templeton con un aire de profunda solemnidad. Sin embargo, sería difícil decir cómo debería denominarse de otro modo. Supongamos que el alma del hombre de hoy está al borde de algunos descubrimientos psíquicos asombrosos. Conformémonos con esta suposición. Por lo demás, tengo que dar algunas explicaciones. Aquí hay un dibujo en acuarela que debería haberles mostrado antes, pero que un inexplicable sentimiento de horror me ha impedido hasta ahora. Miramos el cuadro que nos presentó. No vi en él nada extraordinario, pero su efecto sobre Bedloe fue prodigioso. Casi se desmayó mientras lo contemplaba. Y, sin embargo, no era más que un retrato en miniatura, milagrosamente exacto, sin duda, de sus propios y extraordinarios rasgos. Al menos, eso fue lo que pensé al mirarlo. Verá, dijo Templeton, la fecha de este cuadro está aquí, apenas visible, en esta esquina, 1780. En este año se tomó el retrato. Es la imagen de un amigo fallecido, un tal señor Oldev, al que me uní mucho en Calcuta durante la administración de Warren Hastings. Entonces yo solo tenía 20 años. Cuando le vi por primera vez, señor Bedloe, en Saratoga, fue la milagrosa similitud que existía entre usted y el cuadro lo que me indujo a abordarle, a buscar su amistad y a llevar a cabo los arreglos que dieron como resultado que me convirtiera en su compañero constante. Para lograr este punto, me impulsó en parte, y quizás principalmente, un recuerdo lamentable del difunto, pero también, en parte, una inquietante y no del todo exenta de horror curiosidad por usted. En su descripción de la visión que se le presentó en medio de las colinas, ha descrito con la más mínima precisión la ciudad india de Benares sobre el río Sagrado. Los disturbios, los combates, la masacre, fueron los hechos reales de la insurrección de Cheyte Singh, que tuvo lugar en 1780, cuando Hastings estuvo en peligro inminente de muerte. El hombre que escapó con la cuerda de turbantes era el propio Cheyte Singh. El grupo del kiosco eran cipayos y oficiales británicos encabezados por Hastings. Yo era uno de ellos e hice todo lo posible para evitar la temeraria y fatal salida del oficial que cayó, en los callejones abarrotados, por la flecha envenenada de un bengalí. Ese oficial era mi mejor amigo. Era Oldev. Percibirás por estos manuscritos. Aquí el orador sacó un cuaderno en el que varias páginas parecían haber sido escritas recientemente, que en el mismo periodo en el que te imaginabas estas cosas en las colinas, yo estaba ocupado detallándolas en papel aquí en casa. Aproximadamente una semana después de esta conversación, aparecieron los siguientes párrafos en un periódico de Charlottesville. Tenemos el doloroso deber de anunciar la muerte del señor Agastes Bedloe, un caballero cuyos amables modales y muchas virtudes lo han hecho querido por los ciudadanos de Charlottesville durante mucho tiempo. El señor B ha sufrido neuralgia durante algunos años, que a menudo ha amenazado con ser mortal, pero esto solo puede considerarse como la causa indirecta de su fallecimiento. La causa aproximada fue de una singularidad especial. En una excursión a las montañas Ragged, hace unos días, contrajo un leve resfriado y fiebre, acompañado de una gran acumulación de sangre en la cabeza. Para aliviarlo, el doctor Templeton recurrió a la sangría tópica.
Se aplicaron sanguijuelas en las sienes. En un periodo terriblemente breve, el paciente murió, cuando pareció que, en el frasco que contenía las sanguijuelas, se había introducido, por accidente, una de las sanguijuelas vermiculares venenosas que se encuentran de vez en cuando en los estanques vecinos. Esta criatura se aferró a una pequeña arteria en la sien derecha. Su gran parecido con la sanguijuela medicinal hizo que el error se pasara por alto hasta que fue demasiado tarde. NB. La sanguijuela venenosa de Charlottesville siempre se puede distinguir de la sanguijuela medicinal por su color negro y, especialmente, por sus movimientos retorcidos o vermiformes, que se parecen mucho a los de una serpiente. Estaba hablando con el editor del periódico en cuestión sobre el tema de este notable accidente, cuando se me ocurrió preguntarle cómo había sucedido que el nombre del fallecido se hubiera escrito Bedlo. Supongo, dije, que usted tiene autoridad para esta ortografía, pero yo siempre he supuesto que el nombre se escribe con una E al final. ¿Autoridad? No, respondió. Es un mero error tipográfico. El nombre es Bedlo con E, en todo el mundo, y nunca en mi vida supe que se escribiera de otra manera. Entonces, dije entre dientes, mientras me daba la vuelta, entonces sí que ha sucedido que una verdad es más extraña que cualquier ficción, porque Bedlo sin la E, que es sino el de conversado, y este hombre me dice que es un error tipográfico.